Y Hay tres funciones que son las más importantes dentro de lo que es la clasificación de funciones. Tenemos lo que es la función inyectiva, la función sobreyectiva y la función biyectiva. ¿Ya? Cada una de ellas tiene sus particularidades. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que la función inyectiva es una función aquella que tiene para cada valor de f de x un recorrido dentro de lo que es la imagen. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que solamente es una trayectoria dentro de lo que es nuestro gráfico. Ya generalmente puede ser una recta, ya como también puede ser una hipérbola, pero que tenga una sola trayectoria, ¿no? Luego también tenemos lo que serían las funciones sobreyectivas. A cada uno de los elementos tiene un conjunto o una partida que le corresponde un cierto elemento. Ya este puede ser uno igual que el conjunto de llegada, es decir, que todo elemento R es una imagen de algún elemento X del dominio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos valores, ¿no? Digo, dos conjuntos, A y B, donde cada uno son los valores que se reflejan dentro de lo que es la función. Entonces, nosotros podemos indicar de que para el valor de A solamente existe el valor de 1. Para el valor de E existe el valor de 7 y así. Ya para el valor de I el 3, el de O el 5 y de U el 7. Y entonces para cada uno de los valores existe un determinado valor de resultado. Ya esa es una función sobreyectiva. Ya tiene que haber una correlación entre valor dependiente y valor independiente. Ahora, en el caso de la función biyectiva, ya como su nombre dice, es biyectiva, ya sea una función f que tenga valores a y b. F es una función biyectiva si y solo si f es sobreyectiva e inyecta a la vez. Inyectiva a la vez. Ya, o sea, tienen que ser estas dos para ser biyectiva. Cuando se cumplen simultáneamente las dos condiciones, tenemos una función biyectiva. Ya, como por ejemplo acá tenemos, ¿no? El ejemplo, el anterior que teníamos. Ya, uno de es conjunto A y otro el conjunto B. Y para este conjunto existen los valores A, 5, E1 y demás, ¿no? Entonces tiene que cumplir las dos funciones, ya que solamente exista una función inyectiva y también sea sobreyectiva. Ya en los dos casos va a existir una función, ya, y a esa se la denomina como función biyectiva, ya para aquella que cumple los dos. Si solamente cumple uno, entonces no es, o es sobreyectiva o es inyectiva. Luego, para representar las funciones, ya hemos visto en la anterior clase, utilizamos lo que es el eje de coordenadas, ya, y nosotros tenemos que ver cuando una función es funcional y si ésta satisface alguna condición dentro de lo que es nuestra demanda o lo que estamos queriendo demostrar o formar, ¿no? Y para eso es lo que utilizamos nosotros, lo que es el dominio y el codominio. Ya la anterior ya vimos cuál es el codominio, ¿no? Es todo el espacio que ocupan dentro del eje X y el codominio es todo lo que ocupan dentro del eje Y. Ya, entonces nosotros definimos cuáles son, digamos, nuestras funciones, tanto biyectivas o inyectivas dentro de nuestro eje de coordenadas. Y entonces, para todo número X va a existir un número entero que va a valer una o más unidades. ¿Ya? Entonces, para cada un valor va a existir un determinado valor en Y de nuestra función. ¿Ya? A ver. Ya. Ahora vamos a ver lo que es una función inversa. Ya una función inversa no es más que la representación gráfica de la misma imagen que se tiene, ya de la función, ya la misma imagen que se tiene de la función,
A ver un momento. Ya la misma imagen que se tiene dentro de la función, pero en el otro plano. Ya, ¿cuál es el objetivo? El comprender cómo vamos a hacer gráficamente nuestras funciones y graficar una función inversa. Ya, vamos a definir primero, f es una función biyectiva, ya, o sea, existe un valor para cada valor de f, digo de x. Entonces, f posee una inversa denotada por f a la menos 1, ya, o f asterisco. Y se define de la siguiente manera, donde la función inversa, ya, o f asterisco va a ser igual a y x, ya, para cada uno de los pares de valores. Si solo si y pertenece a f de x, p y x está dentro del dominio de f. La inversa de f es la función que se obtiene al intercambiar la primera y el segundo componente de cada par ordenado de f. Estableciendo que el dominio de f, ya, o el dominio de la función biyectiva f, ya, o la inversa de f, es igual al rango de f, o sea, el valor de y el rango de la función inversa es igual al dominio de f, o sea, es igual a x. ¿Ya? Entonces hay esa correlación, ¿no? Como por ejemplo acá ponemos, ¿no? Tenemos aquí la función, ¿ya? Una función con sus pares ordenados. Para el valor de 0 existe un 4, para menos 2 existe un 8, para menos 3 menos 27, para un 7 igual a 5. Y en la función inversa, para un 4 existe un 0, ¿ya? Entonces esa es la inversa de 1, ¿no? Entonces existe esas dos funciones, pero ambas son lo mismo. Ya lo único que hacen es el mismo valor, pero dependiendo del otro. Ya. Entonces esa es una función inversa. Ahora para el cálculo de las funciones inversas, si f es una función y igual a f de x biyectiva, ya es una función biyectiva, entonces se despeja el valor de x, dándonos como resultado x igual a g de y. ¿Ya? Entonces despejando solamente el valor de x. Se reemplaza las y por x. ¿Ya? ¿Y cuáles de las siguientes funciones tienen la inversa? Por ejemplo, f de 1,2, 2,3, 3,4. Otro sería 2,1, 3,2, 4,1 y 5,3. ¿Ya? Entonces, para eso representamos acá. Y entonces la función de a, ya es inyectiva a cada imagen que le corresponde para la imagen. Entonces, por ejemplo, tenemos. Entonces, que va a ser inyectiva de 1,2, 2,3, 3,4, ¿no? Tal como estaba acá. Ya 1,2, 2,3, 3,4. Y la función b no es inyectiva, pues a la imagen y igual a 1 le corresponde 2 de imagen, por lo tanto no existe. ¿Ya? Entonces no puede haber eso, tiene que ser inyectiva, 1 a 1 tiene que haber. ¿Ya? Entonces cuando existe valores de 1 a 1, entonces sí existe, digamos, su inversa, ¿no? Pero cuando existe, digamos, para un valor, dos valores, ¿ya? O dos valores que van con dos valores X se van a dar los mismos valores en Y, entonces no es inyectiva y por tanto tampoco existe su función inversa. Ya, acá tenemos un pequeño ejemplito, ya donde dice allá la función inversa de f de x, donde f de x es igual a raíz de x más 3. ¿Ya? Entonces, para resolver, primero comprobamos que f de x es inyectiva. Para eso le damos un determinado valor, ¿ya? Reemplazando los valores de f de x por a y el valor de a, y digo, el valor de y lo vamos a poner con el valor de b, ¿no? Solamente hay que cambiar los valores de a por b. Entonces, para eso hacemos la igualdad, igualamos los dos valores y tiene que haber el mismo valor, ¿ya? Igual la igualación tanto de A con B. Ya al igualarse, entonces decimos que f de x es inyectiva, ¿ya? Entonces existe esta función
esta función tiene su inversa. Ya, ahora despejamos el x de la función. Ya acá tenemos el valor de y igual, hacemos esto todo igual a y, ¿no? Y igual a raíz de x más 3. Despejamos el valor de x. Ya, entonces x igual a y menos 3. Y sacamos la raíz cuadrada, pasa al otro lado como exponente. Ya, ahora intercambiamos x con y y con x. Ya, las y la volvemos x. Y entonces hacemos el gráfico. Ya, como hemos intercambiado x con y, entonces en vez de y le ponemos x. Y por tanto la f inversa va a ser igual a x menos 3 al cuadrado. O sea que la inversa de raíz de x más 3 va a ser igual a x menos 3 al cuadrado. Esa es su inversa. Ya solamente es el despeje ya del valor de x y volvemos con el valor de y. Ya, entonces así es como podemos igualar. Ahora graficando esa función, ya graficando vamos a tener que esto se refleje en la gráfica. Ya el y f de x, el normal, ya está con rojo, entonces nos va a dar esta gráfica de acá. Mientras que o la inversa va a ser por este lado. Ya es su opuesto. Es la misma imagen, pero está por el otro lado. Ya, entonces, cuando hacemos una función inversa gráficamente se representa así. Si tuviéramos una gráfica, por decirles, de este lado, ya, entonces su inversa tendría que estar por este lado. Ya, entonces a eso se refiere con funciones inversas. A ver, vamos a ver esto, otra vuelta, otro ejemplo. Ya primero tenemos aquí la función x al cubo más 2, ¿ya? Y de eso tenemos que determinar su función inversa, ¿ya? Y graficar también. Entonces, primero averiguamos si este es una función inyectiva. Para eso reemplazamos los valores de f de a y f de b, ¿ya? Reemplazando los valores con a y b, ¿no? Y hacemos los ejercicios, ya se anulan y queda como a igual a b. Entonces, la función sí es inyectiva. Entonces, por tanto, sí se puede encontrar su inversa, ¿no? Primero determinamos eso. Ahora de 100, entonces despejamos el valor de x. ¿Ya? Despejamos el valor de x se va al otro lado, va a ser igual a y menos 2, sacamos raíz cúbica y intercambiamos después el x por la y. ¿Ya? X con y. Entonces, y va a ser igual a raíz cúbica de x menos 2. Entonces, esta es su inversa. Ya es la inversa de nuestra función. Entonces, nosotros solamente con esto podemos identificar o podemos ver, ¿no? Primero identificamos si es una función inyectiva. Si es inyectiva, entonces podemos sacar su inversa reemplazando las x por y después de haber despejado, ¿no? Primero despejamos y luego las reemplazamos. Y haciendo el gráfico tenemos entonces que el dominio de f es igual a todos los reales, ¿ya? Por todos los reales. Y el rango de f, ¿ya? Es igual también en todos los reales, ¿ya? Entonces tenemos que gráficamente la función f de x y también graficamos la función y, que sería la otra. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es muy similar a la otra gráfica, pero por el otro lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando es una función inversa, ¿ya? O cuando son funciones inversas, entonces se puede hacer, pero si solo así, esa función es inyectiva, ¿ya? Entonces hay que determinar primero si es inyectiva y si no, entonces no. Ya, si tienen alguna consulta sobre el ejercicio, si es que hay alguna duda para que coordinemos, les voy a dar una práctica así muy similar a esto. Lo único que tienen que hacer es comprobar si es inyectiva, despejar y hacer la gráfica, nada más. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta. Es todo claro, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces,
Les dejaré la práctica, les voy a dar, a ver hasta qué hora les parece. ¿Les parece bien hasta las 9:30? ¿Está bien?